otra mirada. Esta crisis ha sido La vida política de Evo Morales es un tema que ocupa a los Estados Unidos y que we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrea Bernal, bienvenidos a Desde Adentro. No saben el invitado que tengo hoy. Siempre es un placer hablar con él. William Brownfield fue embajador de Estados Unidos en Colombia, en Venezuela, en Chile. También fue subsecretario de Estado para Asuntos o adjunto principal en la Oficina Internacional de Narcóticos y subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Nunca ha dejado de ser diplomático, aunque ya me dijo que está jubilado. Hoy nos acompaña para conversar de varios temas. Embajador siempre, ¿no? Así es. Desde 2012 tengo el título personal de embajador. Vamos al punto, si le parece, porque no quiero perder tiempo con usted para lograr hablar de muchos temas que hoy hay que hablar. Si uno pudiera definir el gobierno de Donald Trump, ¿cómo lo haría? Mira, en muchos sentidos, y estoy seguro que esto va a ofender a algunas personas, Donald Trump tiene las mismas características presidenciales como el presidente de la República de Colombia, en el sentido de que él representa pero fuertemente los intereses de su país. Él también toma las acciones que su base político de apoyo quiere que él tome, exactamente como el presidente Petro, y también el presidente Bush se expresa públicamente, directamente y de vez en cuando, no muy diplomáticamente, con sus opiniones. Creo que Trump es un hombre que busca enfáticamente los intereses de su país primero. Se puede decir que él está menos entusiasmado en la cuestión de instituciones e institucionalidad, en la cuestión de amigos internacionales y aliados, pero sin duda alguna es un hombre que sigue una línea directa y pública en su presidencia. ¿Es posible predecir cómo actúa Donald Trump? ¿Cuál es el siguiente paso? Es posible, pero es difícil. Hay solamente una persona en todo el mundo que puede decir exactamente la próxima dirección, las próximas decisiones de Donald Trump, y eso es Donald Trump. Y la verdad es que personas que deciden apostar en qué va a ser la próxima decisión de Donald Trump casi siempre van a perder su dinero, porque básicamente parte de su personalidad es tomar decisiones inmediatas y muchas veces cambiar esas decisiones. Cambiar de opinión quizás muy rápidamente. algunos días después, quizás algunas horas después, quizás algunos minutos después. Pero de todas maneras de tomar decisiones rápidas que no necesariamente son lógicas, por lo menos para todo el resto del mundo. ¿Es complicado esto? Por supuesto que es complicado. Es difícil, particularmente para las personas afectadas por esas decisiones. Por supuesto, es difícil y hay un sinnúmero de personas que pueden expresar y explicar sus experiencias personales en eso. Pero lo que a mí me suena como la mejor manera para describirlo es decir que él siempre tiene una idea de lo que está tratando de realizar. Y algunas veces es solamente él que tiene esa idea, pero que hay que esperar lo no esperado. ¿Qué ha significado? ¿Qué juego de ajedrez está jugando Donald Trump para la geopolítica y para el mundo de la diplomacia, embajador? Difícil, complicado y de vez en cuando, supongo que diría preocupante. Y es lógico eso. Y no critico, en este momento, no critico ni Donald Trump. Podría, pero no voy a hacerlo. Y no critico cualquier otro jefe de Estado o jefe de gobierno que ha expresado sus opiniones sobre las acciones del presidente Trump. Lo que digo yo es que esa es la manera en que opera Donald Trump. Y en cierta manera no es sorpresa, no es la primera vez que Donald Trump ha
Ya fue presidente. Ya fue jugado un presidente. papel en el mundo. Tuvimos 4 años de experiencia y diría yo que Donald Trump II en algunos sentidos es igual a Donald Trump I, pero con menos tiempo necesario para preparar su gobierno, porque llega esta vez con una buena idea de las realidades del gobierno federal de los Estados Unidos y sus ideas, incluyendo incidentalmente en Estados Unidos. El tema más importante para los 330 millones de ciudadanos de los Estados Unidos no es su política exterior. Hasta cierto punto, no es necesariamente su política económica, es su política de reformas del gobierno federal de los Estados Unidos, que es masiva, esa política que produce millares y millares, miles y miles de despedidas de empleados que tienen décadas de experiencia, reorganización o eliminación de ministerios enteros y todo eso, como acabas de decir, en menos de 2 meses de gobierno. ¿No lo ve ni bueno ni malo? ¿O tiene usted sus críticas frente a eso? El cierre, el tema de USAID, por ejemplo, el tema del Departamento de Educación y hay más. Sí. Mira, no busco una plataforma para criticar a mi presidente. Voy a decir algunas cosas totalmente lógicas. Soy un diplomático, ya diplomático en retiro, pero un diplomático. Por supuesto, para mí, siempre una manera de expresarse, de buscar una solución, una manera más diplomática, más cortesía. Las formas son importantes. Exactamente, las formas son importantes en ese sentido. Por supuesto, yo personalmente preferiría algo así, pero Andrea, nadie me eligió presidente de los Estados Unidos y 51% más o menos de los votantes en noviembre del año pasado sí eligieron a Donald Trump como presidente. Soy yo el que tiene que ajustar y aceptar la realidad de cómo ejerce él su presidencia. Ahora bien, mi mensaje para mis amigos en los Estados Unidos y francamente para mis amigos en Colombia es que no deberíamos dedicar mucho tiempo en criticando o siendo insultos sobre su manera de actuar. Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es encontrar mecanismos, fórmulas, estrategias que permiten avanzar nuestros intereses bilaterales comunes a pesar de declaraciones públicas, francamente, de cualquiera de los dos presidentes, porque ni el uno ni el otro tiene problemas en expresarse directamente, frontalmente y de vez en cuando brutalmente en cualquier hora del día o de la noche. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Usted fue embajador de Estados Unidos en Venezuela, al inicio del gobierno de Hugo Chávez. Hizo muchas cosas para, sobre todo, preservar el tema de la libertad de expresión, del libre mercado, y se fue dando cuenta cómo iban decantando las cosas. Han pasado, a veces perdemos la cuenta, décadas ya, desde que está el régimen de Chávez y ahora el de Maduro. Se pensaba que con la llegada de Trump embajador podía haber un movimiento fuerte en Venezuela. Aún no lo hemos visto para algunos, para otros. El tema, por ejemplo, de los migrantes enviados a El Salvador por ser del Tren de Aragua ha sido polémico. Invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798, otra movida que hay muchos que no entienden, u otros dicen que es el camino. ¿Se vislumbra que Donald Trump tenga una estrategia, la está poniendo sobre la mesa con el tema de Venezuela? Creo yo que hay 2 líneas de pensamiento en los pasillos del gobierno de los Estados Unidos en este momento sobre Venezuela. Una línea de pensamiento es aceptar la realidad
del gobierno, régimen es mi palabra, de Nicolás Maduro, no aplaudirlo, pero aceptarlo y tratar de llegar a algunos acuerdos o entendimientos que permiten hacer algo de importancia, por lo menos para los Estados Unidos. Migrantes es un tema, drogas sería otro tema, etc. En otras palabras, algún tipo de acomodación. La segunda línea, que en mi opinión es la línea correcta, pero eso es cuestión de opinión, es una línea de pensamiento que dice que lo que sucede en Venezuela en este momento representa la peor amenaza contra la democracia, contra las normas humanitarias, contra las normas legales, electorales, libertad de prensa, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y todo el hemisferio, sino el mundo, debería trabajar junto para eventualmente producir algunos cambios fundamentales en ese gobierno, que cambie las políticas de ese gobierno o que cambie el gobierno. Ahora bien, digo yo que cada día hay cierta batalla entre esas dos líneas de pensamiento. Y no digo que la una son estúpidos, tontos, bobos o criminales. Creo que hay personas inteligentes y con buenas razones siguen cualquiera de las dos líneas. Pero creo yo que hay que pensar que cada día el presidente Trump oye de la línea número 1 o de la línea número 2, de vez en cuando simultáneamente. Y eso es parte del problema que tenemos todos nosotros. Creo que hasta cierto punto existe el mismo concepto acá en Colombia, otro país que ha sufrido enormemente de lo que sucede dentro de Venezuela. Según lo que entiendo yo, hay como 3 millones de venezolanos refugiados en Colombia. Colombia, por supuesto, debe tener una política de Venezuela porque es parte de su vida cotidiana en términos de cualquier ciudad de Colombia. Pero pareciera que no, porque, por ejemplo, Trump hace pocos días llama a Maduro patrocinador del Tren de Aragua. Y eso, sin duda, embajador, marca una diferencia, o como usted dice, o sorprende de repente con esa palabra. Mientras, por ejemplo, aquí en Colombia, el presidente Gustavo Petro ni siquiera ha podido decir que lo que pasó el 28 de julio en Venezuela fue un fraude electoral. Decir que Maduro es patrocinador del Tren de Aragua marca una diferencia. ¿Estamos en otro momento? Posiblemente. Acuérdate que en el segundo año de la primera administración de Trump, creo que ocurrió en 2019, Trump decidió aplicar sanciones máximas al régimen de Maduro, decidió mantener presión máxima al régimen de Maduro. En otras palabras, hay historia en esa dirección. La idea de decir algo que en mi opinión es evidente a cualquier persona que quiere ver en la dirección de Venezuela, que el gobierno, lo que llamo yo el régimen de Venezuela, es totalmente penetrado por organizaciones criminales transnacionales. No solamente los narcotraficantes, pero los traficantes en cualquier cosa. Armas, migrantes, minería ilegal. Y los que hacen sus delincuencias electrónicamente, los scammers, etcétera, etcétera. Y creo que en esto Donald Trump tiene razón. La verdad es que todo el gobierno de Nicolás Maduro es receptor de plata, de elementos criminales, y por lo tanto participa hasta cierto punto en sus actividades criminales. Todo el mundo en el gobierno de niveles medios hasta los niveles más altos. Y creo que parte de la estrategia internacional y global debería tomar en cuenta esa realidad, si sea por sanciones o por evidencia pública o declaraciones. La verdad es que hay que por lo menos hablar de realidades. Realidad, el 28 de julio del año pasado,
Nicolás Maduro no ganó la elección con mayoría de 53 o 54%, la perdió por mayoría de como 70% por la oposición. Ok, puede decir que aún aceptamos el gobierno de Maduro, pero decir cosas que todo el mundo sabe que no es la verdad sería una lástima. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Hablemos de un tema que preocupa mucho en Colombia y también en la región. Embajador, usted ha venido a Colombia por una invitación de la Fundación Innovación para el Desarrollo. Gracias por notarlo. Aquí estamos con una conversación que tuvo con el presidente Iván Duque. Una posible desertificación para Colombia por parte de Estados Unidos empieza a estar sobre la mesa, sobre la agenda en Colombia y, por supuesto, con una grave y gran preocupación. ¿Podría Colombia ser desertificada y eso qué implicaría? Sí. Mira, Andrea, el problema para mí es un problema más o menos matemático, y eso es que las cifras, no necesariamente las cifras del gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de Colombia, pero las cifras de Naciones Unidas indican un crecimiento masivo en el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia. Y cuando digo masivo, hablo de como crecimiento en los últimos 10 años, y 10 años, en otras palabras, no hablo solamente de los últimos 2 años y medio, de entre 350 y 500%. Eso no es un crecimiento, es una explosión de cocaína, tan masivo que el crecimiento de consumo en Estados Unidos en los últimos 10 años es algo como 60%, mucho menos de 500%. Y eso quiere decir que la norma en años pasados de decir que la oferta de Colombia tiene una relación simbiótica con el consumo, la demanda de Estados Unidos, ya no aplica porque hay mucho más que el mercado de Estados Unidos. El último informe arrojó 253.000 hectáreas cultivadas, por ejemplo. Y creo que... El crecimiento es importante. Y el problema en este momento es que todas las cifras están en aumento. Y digo yo, y esto es lo que voy a decir más esta tarde, digo yo que tenemos unos 6 meses para tratar de cambiar hasta cierto punto la narrativa, de indicar por lo menos una área que indica algo de éxito en reducir, aunque sea mínimamente, reducir el cultivo de coca y producción de cocaína. Pero esa va a ser responsabilidad del gobierno colombiano, embajador. Sin duda. ¿O de quién más? ¿Quién más va a mostrar resultados? El gobierno colombiano. Sin duda, porque estamos hablando Claro. de cultivo y producción en Colombia y no hay otro organismo en el mundo que pueda tomar responsabilidad. Pero este gobierno, el del presidente Petro, ha cambiado y dijo su visión del tema de la lucha contra el narcotráfico al hablar de interdicción. Entonces quiero preguntarle si usted cree que los resultados, por ejemplo, en materia de interdicción, de incautación, contrasta con los esfuerzos que se han dejado de hacer para muchos en materia de erradicación. Sí. Mira, lo que digo yo es que interdicción e incautación son 2 áreas donde el gobierno debería tratar de explotar sus éxitos para indicar algo al contrario de las cifras que son tan decepcionantes en términos de cultivo y producción. Buena idea, mejor aún si pudiera decir que por lo menos en esta pequeña área hay éxito, la estrategia funcionó. Porque creo yo, y esta es mi metáfora, si me permite, es como si estuviéramos nosotros dos, en una colina, y abajo hay una vía de ferrocarril y vemos hacia la izquierda un tren que está unos 5 kilómetros lejos, que está avanzando a máxima velocidad.
y en la otra dirección, a la derecha, otro tren que está avanzando a máxima velocidad. Tienen 10 kilómetros de separación. Tenemos como, en este caso, 6 meses de tratar de evitar un choque de trenes. Yo le preguntaba si Colombia puede ser desertificada. Usted como buen diplomático se dio la vuelta. Se lo hago en otra forma. ¿Hay un riesgo de que Colombia pueda ser desertificada? Sí, siempre hay riesgo. Y digo yo que el riesgo es mayor en este momento, y lamento decirlo, pero es mayor que hace unos años, por razones matemáticas y por razones, por lo menos hasta cierto punto, de que tenemos 2 presidentes que están muy cómodos en expresarse directamente, frontalmente y en público de sus opiniones, que hacen más complicado el esfuerzo para evitar algo que ningún gobierno quiere en este momento. Hablemos del crimen organizado, embajador, se nos va acabando el tiempo, qué gran conversación aquí. Ecuador. Ecuador es un tema que preocupa a la región por cómo el crimen organizado en pocos años logró permear al país. Hay quienes están hablando incluso que Ecuador podría ser un narcoestado, que el Ecuador en la justicia también tiene metido al crimen organizado. El presidente Noboa le ha pedido un poco de ayuda internacional a países como Estados Unidos, en la Unión Europea, habló de Brasil. ¿Va ganando la batalla el crimen organizado en nuestra región, en el Ecuador? Tengo optimismo que el gobierno del Ecuador no va a convertirse en un narcoestado. Pero están pagando, en mi humilde opinión, el precio por políticas tomadas, no por el gobierno actual de Noboa, pero gobiernos hace 15, 20 años. ¿Está hablando del de Correa? Básicamente, sin nombrar ningún presidente, de ignorar el problema, diciendo que ese no es problema para Ecuador, es un problema para los vecinos como Colombia o Perú o los Estados Unidos, porque solamente el producto pasa por Ecuador y nada más. Y eso nunca sucede. No existe un país que es exclusivamente un país de tránsito. Si se permite el tránsito, eventualmente el país se convierte en un país que es productor o por lo menos campo de batalla para organizaciones narcotraficantes. Y eso es el precio que ya pagan. ¿Fue en su momento un error sacar la base de Manta de Ecuador? Probablemente sí. Y eso, por supuesto, fue decisión de otro gobierno, no del gobierno de Noboa, de tomar esa decisión. Pero cada vez que gobiernos anteriores del Ecuador tomaron decisiones de separarse de la cooperación y colaboración internacional, eso fue invitación a las organizaciones criminales. Y quiero concluir sugiriendo que el presidente Noboa debería quizás contemplar otro país, otro gobierno que tiene mucha experiencia en esa área y sé que es vecino, pero que sí podría ofrecer consejo, formación. En otras palabras, me refiero particularmente a la Policía Nacional de Colombia, que es probablemente la policía de las Américas, todas las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá, con más experiencia y más éxito en combatir la droga ilícita. Y no aprovecharse de esa experiencia sería, en mi opinión, una gran lástima para el gobierno del Ecuador. Siempre es un placer. Muchas gracias, Andrea. Muy amable. Saludos gracias. a su audiencia. Seguro. Gracias. Gracias.